pictórica en un vaso, una vasija de la quinta dinastía, en la que aparece una hilera de tañedores utilizando estos bastones de entrechoque en lo que podría ser una danza en forma de marcha. Además, este tipo de idiófonos se hallaron con diferentes policromías en la tumba de Tutankamón, de la 18ª dinastía. Se entrechocaban sujetando uno con cada mano. Y, curiosamente, esta forma curvada y angular aparece en otros continentes lejanos, en otras culturas. Pero esa es otra historia. Parece ser que fueron bastones arrojadizos para la caza también. La antropología imagina pues que los cazadores del antiguo Egipto se acercaban sigilosamente pues, a las zonas de papiros en el delta del Nilo, en la ribera del Nilo, hacían entrechocar sus bastones para asustar a las aves y cuando éstas remontaban el vuelo, lo lanzaban para cazar. Ahí va. Entonces, era el momento de lanzar el bastón. En la sala de columnas, o sala hipóstila del templo funerario de Ramsés III, de la 20ª dinastía, templo que se encuentra en la aldea de Medinat Abu, se encuentra una representación de la escena en la cual varios personajes esgrimen varas de entrechoque, en lo que podría ser un entrenamiento para la guerra o una danza bélica. En el Egipto actual se practica el tahtik, o danza que simula pues un combate, cuyos danzantes pueden ser hombres o mujeres, emparejados o en solitario. Se cree que quizá este tahtik pues, se ha mantenido desde tiempos del antiguo Egipto. Bueno, pues los hacen chocar entre ellos, también los chocan abajo o arriba. También en el aire, o entre los mismos danzantes, o si están solos. Aquí hay muy buena acústica. Estamos en un templo. Otra modalidad de instrumentos de entrechoque o idiófonos de entrechoque son estos que tienen forma de mano y antebrazo. Se sujetan con una mano, como vamos a ver luego, y parece ser que es el primer instrumento que registran las fuentes egipcias. Vasos prehistóricos datados en el año 3000 antes de nuestra era representan danzarinas que bailan al son de tablillas parecidas. Se construían con madera, con hueso, marfil y cuando eran curvadas con dientes, colmillos de hipopótamo. Parece ser que era un instrumento femenino usado frecuentemente en el culto a la diosa Hathor. Por cierto, el otro día, en casa del doctor, yo siempre estaba acostumbrado desde tiempos inmemoriales a pronunciar Hathor. Evidentemente, el brinco que surgió del doctor hacia mi cuello para corregirme fue el siguiente. Te escucho. Me dijiste que dijera Hathor. ¿Por qué? Es una palabra compuesta de dos términos. Hathor, morada de Horus. Cuando Horus entra en su morada, entra en ella. Bravo. Luego la diosa Hathor es la diosa pareja de Horus, la que él entra en su morada. Hathor, morada de Horus. Fantástico, muchas gracias. Pues eran usados frecuentemente en el culto a la diosa Hathor. Su técnica de toque se desconoce, aunque hoy en día se hacen entrechocar instrumentos muy parecidos, idiófonos de entrechoque muy parecidos, desde el antiguo, desde el lejano oriente, digamos, China, Japón, India, sureste asiático, se hacen entrechocar tablillas, allí se construyen con bambú también. Desde Turquía hasta España, toda la cuenca del Mediterráneo oriental hace entrechocar este tipo de idiófono de entrechoque o instrumento de entrechoque.
la técnica de toque se desconoce, pero vamos a mostrar dos técnicas actuales, que seguramente son heredadas de aquella época. Y la primera consiste en coger una de las piezas entre los dedos índice y corazón, presionando en la base del pulgar, dejando fija esta pieza. Y la otra pieza se sitúa entre el dedo corazón y el dedo anular, dejándola móvil. Y ya tenemos el sonido. Ahora mezclamos un poco de muñeca y codo y... Ay, qué mola. Ay. Y otra técnica de toque, cuando son de mayor tamaño, estas son de madera de higuera, se sujetan de la misma forma, pero se hacen sonar así. Ignoramos si hacían sonar ritmos determinados o simplemente era un efecto sonoro. Lo ignoramos. La palabra griega sistro significa objeto o cosa sacudida. A lo largo de la historia de Egipto, el sistro fue transformándose. En primer lugar fue un emblema sin sonido, llamado naos sistrum, en forma de entrada de templo sobre la cabeza de la diosa Hathor. Más tarde se instalaron varillas transversales, tintineantes, como en este sistro Sechem, al cual le falta la figurita de la gatita Pastel. Estas varillas más tarde, a estas varillas transversales se le instalaron placas metálicas para cambiar el sonido. Después, durante el reino antiguo y medio, se ensartaron pequeñas placas metálicas para cambiar el sonido. Se encontraron dos sistros en la tumba de Tutankamón, muy parecidos a este, pero de oro macizo, donde las varillas simulan serpientes y, curiosamente, las placas metálicas son cuadradas, mientras en los otros sistros, los restos que se encuentran, son circulares. Parece ser que fue también un instrumento femenino utilizado en los ritos dedicados a la diosa Hathor. Y aquí tenemos el sistro hathórico. Vuelvo a repetir que se ignora si esto era un efecto sonoro o había algún ritmo, porque algún ritmo se puede hacer. Todavía hoy en día en la cultura copta se utilizan sistros. Son de otra forma, son cuadrados. Pongo su sitio para que podáis observar los piezas. Un instrumento de viento o un aerófono se trata de un clarinete doble de caña. Y se han encontrado restos en tumbas del siglo I antes de nuestra era de este tipo de aerófonos o instrumentos de viento. En el Museo del Cairo se encuentra un relieve del año 2700 antes de nuestra era en el que aparece un tañedor sentado y el escultor ha labrado el texto "está tocando el M",
escrito M-A-T, y luego agregó el dibujo inconfundible de un clarinete doble. Esto indica que este instrumento de viento, este aerófono de lengüeta, ha existido durante 5.000 años en el Mediterráneo sin el menor cambio. ¿Por qué? Porque hoy en día se utiliza, y sobre todo en Cerdeña, donde hay una grandísima tradición, donde se utilizan clarinetes de este tipo, dobles y triples, con el nombre de lundedas. Y también desde Turquía hasta España se utiliza este tipo. En España se utilizaba como instrumento pastoril, y tenemos muchos ejemplos en España, que no voy a nombrar ahora. Y curiosamente se encuentran en otras culturas y en otros continentes. Este está inspirado en los restos que se hallan, que atesora el Museo de Arte de Los Ángeles, que están datados en el año 1500 antes de nuestra era. Como veis, son dos clarinetes, uno de mayor longitud que el otro, uno tiene 5 orificios y el otro solamente tiene 1. Se supone que el clarinete de mayor longitud es una nota pedal, y el otro clarinete irá haciendo variaciones. Bueno, si suena. Os quiero mostrar que las lengüetas están extraídas de la propia superficie de la caña. Ha llovido, hay humedad, en fin, a ver si suena. Allí en Cerdeña, que mantienen esta gran tradición, utilizan una técnica de respiración que se llama respiración continua. Es una especie de fuelle natural que tienen los tañedores de este instrumento. El menat consiste en un collar ornamental, sonoro, se supone, con un contrapeso metálico. En la iconografía del Reino Nuevo existen infinidad de representaciones de este instrumento idiófono, sacudido o agitado, e incluso aparece en muchas ocasiones acompañado del sistro hadjónico. Y se supone también que era dedicado a los ritos dedicados a la diosa Hathor. El contrapeso era necesario, suponemos que era necesario, porque las cuentas eran de piedras semipreciosas y el peso sería considerable. Pues ¿cómo se haría sonar? O quizá cuando estaba ya puesto sobre el pecho. Son opciones, no lo sabemos. En fin, por favor. Yo tenía preparadas imágenes de las pinturas de las tumbas con estos instrumentos, pero como he parado un momento para que él iniciara su explicación, se ha ido la señal y no he podido volver a conectar con la pantalla. Perfectamente. Pero todo lo que él está contando, había imágenes originales egipcias que acompañaban la explicación. Muy bien, así no se distraen y me soportan. Sí.